Estimados estudiantes, la clase del día de hoy estaremos trabajando en el tema cantidad de movimiento o momento lineal de un fotón. Pero antes de pasar directamente al tema, primero tenemos que entender qué es un fotón. Vamos a trabajar con la siguiente analogía. Todos los seres vivos estamos formados de pequeños elementos llamados células. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de la luz? La luz también está compuesta de pequeños elementos llamados fotones. El momento que yo enciendo esta linterna, automáticamente los fotones comienzan a viajar. Y tienen características importantes. Una, su velocidad. La velocidad, como ustedes bien saben, al viajar en el vacío, es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Además, tampoco tienen masa. Es igual a 0 y su carga también es igual a 0. Este dato de más igual a 0 vamos a tener que guardarnos un momentito en la cabeza porque nos va a servir entender cómo es que los fotones no tienen masa, pero sin embargo tienen momento lineal. Esto es muy importante determinar. También sabemos que estos fotones, ¿sí?, o conocidos como pequeños paquetes de energía, son emitidos por las diferentes radiaciones. Y estas radiaciones vienen en rangos muy amplios, ¿no? Como por ejemplo, podemos tener radiaciones en las cuales su frecuencia es muy alta. Hablo de los rayos gamma. Su frecuencia es muy alta y su longitud de onda es muy pequeña. Recordando un poco, la longitud de onda es simplemente la medida que se encuentra entre pico y pico en la onda. Se lo representa con lambda. Y la frecuencia son el número de oscilaciones que dan en un segundo o en la unidad de tiempo cada una de las ondas electromagnéticas. En el otro extremo tenemos radiaciones que tienen unas longitudes de onda mucho más amplias, conocidas como las ondas de radio, en donde se puede notar la diferencia. Las longitudes de onda son mucho más grandes que las de su opuesto, los rayos gamma, pero su frecuencia obviamente es mucho más pequeña. Estas características hacen a la luz que tenga estas propiedades muy interesantes y vienen en el rango increíblemente pequeño y grande de longitudes de onda, así como de las frecuencias. Sabemos muy bien que que los fotones, al emitirse por radiaciones, generan energía. Es por eso que la energía es representada, la energía del fotón o energía del cuanto, era conocida por la fórmula H multiplicada por F, donde H representaba la constante de Planck. Recordemos esto, la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo, y la frecuencia, obviamente, que venía determinado por algunos valores como la velocidad de la luz y la longitud de onda, representada por esta pequeña fórmula. Entonces nosotros podemos interpretar ahora que la energía del cuanto o la energía del fotón viene asociado a la constante de Planck y a su frecuencia. Y la frecuencia con la velocidad de la luz y la longitud de onda en cada uno de los rangos que vienen representados en el campo de las radiaciones electromagnéticas. Ahora que ya entendemos lo que es un fotón, vamos a tratar de determinar el concepto de cantidad de movimiento o momento lineal. Y vamos a interpretar este concepto justamente con el fotón. Porque una cosa es el momento lineal en objetos mucho más grandes, a velocidades menores que la de la luz. Y otra cosa justamente es calcular la cantidad de movimiento o momento lineal en un fotón a velocidades relativistas. Como ustedes bien saben, 3 por 10 a la octava metros por segundo es una velocidad muy grande. De hecho, es el límite universal de momento. Ahora, entendamos entonces el concepto de movimiento o de cantidad de movimiento o momento lineal mediante lo siguiente. Nos podemos decir que simplemente el momento lineal nos habla de una magnitud que se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos
relacionando su masa y la velocidad. Pero para que se entienda un poco mejor el ejemplo, podríamos trabajar imaginando lo siguiente. Supongamos que por un instante nos encontramos en un pasillo sin salida de un supermercado y vienen hacia nosotros dos carritos de compra. Uno, adentro del carrito, un frigorífico, una refrigeradora grande, viene cargada en el carrito, ¿sí? En su interior. Y en el otro carrito viene una pequeña lata de atún, ambos a la misma velocidad. La pregunta es, ¿a cuál de ellos ustedes o nosotros pudiéramos detenerlo con facilidad? Entonces, lo más probable es que nosotros intentemos detener el carrito que viene con la lata de atún, ¿cierto? O sea, el sentido común nos dice, viene a la misma velocidad, pero obviamente viene cargado menos cosas. Es más fácil detener el carrito que contiene menos masa que uno que tiene obviamente mayor masa, como el que lleva la refrigeradora. Ahora, ¿qué pasaría en cambio si el carro que lleva la lata de atún viene a una velocidad muy superior al carrito que carga la refrigeradora? Entonces, ¿ahí qué es lo que haríamos? Como el carrito que carga la refrigeradora viene desplazándose suavemente por el pasillo, sí, la decisión ahí se complica un poco más, ¿no? O detengo el carrito que viene a velocidad lenta con la refrigeradora, a velocidad muy lenta, o el carrito que viene a una velocidad sumamente alta solo con la lata de atún. Entonces, nosotros para entender este concepto vamos a ir relacionando entonces la velocidad y la masa. Y de hecho, la fórmula que determina la cantidad de movimiento que se representa con P y una flechita encima es igual a la masa por la velocidad. Listo. Muy bien, entonces tenemos una fórmula que determina la cantidad de movimiento o momento lineal relacionando específicamente con el ejemplo que les acabo de mencionar. Pero lo que me interesa en este momento es relacionar con el fotón. Con el fotón. ¿Qué es lo que sucede? Pero aquí viene una premisa muy importante que ustedes les pedía que recuerden, aunque le tenemos aquí anotado. La masa es igual a cero. ¿Qué pasaría si yo, en esta fórmula, sí, reemplazo la masa del fotón por cero, sí, al multiplicarle por la velocidad de la luz, que sería los 3 por 10 a la 8 metros por segundo, voy a obtener un momento o una cantidad de movimiento lineal igual a cero. Y eso no es posible, porque está determinado, está confirmado que el fotón sí tiene momento lineal, sí tiene una cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que esta fórmula esté mal, sino no aplica a los objetos relativistas. Es por eso que vamos a pasar a analizar un poco la relatividad especial de Einstein. Viendo una pequeña fórmula en la cual vamos a trabajar sobre los parámetros de la masa cero y además también relacionar con la energía del cuanto. Con esta fórmula sacada de la relatividad especial de Einstein, vamos a poder calcular el momento del fotón o cantidad de movimiento a través de la energía del fotón o la energía del cuanto. Si nosotros suponemos que la masa del fotón es cero, ¿sí? Toda esta parte de aquí sería igual a cero. Y me quedaría únicamente que es igual, la energía del fotón es igual al momento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Ya? ¿En dónde? La energía del fotón sabemos muy bien que es igual a la constante de Planck por la frecuencia, me olvidaba una cosita aquí, es al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado sería entonces igual a momento o cantidad de movimiento al cuadrado, ¿sí? Si nosotros reemplazamos o descomponemos frecuencia, sabemos muy bien que h está formado por la frecuencia, que sería la velocidad de la luz sobre la longitud de onda al cuadrado. Es igual a p al cuadrado, c al cuadrado. Si seguimos descomponiendo la fórmula o distribuimos cada uno de los elementos, h cuadrado, c cuadrado, longitud de onda al cuadrado, es igual a p al cuadrado, c al cuadrado, notamos que podemos simplificar c cuadrado y c cuadrado. A esto me quedaría que p cuadrado es igual
a h cuadrado sobre lambda al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada de toda la ecuación. Me quedaría entonces que para calcular el momento lineal o la cantidad de movimiento de un fotón sería igual a la constante de Planck sobre la longitud de onda. También podemos determinar otra fórmula para la cantidad de movimiento o momento lineal, que sería la energía del cuanto o energía del fotón sobre la velocidad de la luz, C. Muy bien, sabemos perfectamente que aquí la energía del cuanto está representada con HF. HF sobre C, ¿sí? Y si descomponemos, vamos a llegar a la misma fórmula de acá, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sería entonces H, frecuencia sabemos que está formada de la velocidad de la luz sobre lambda, en donde dividimos aquí por la velocidad de la luz, y se van a ir los elementos velocidad de la luz con velocidad de la luz, y me quedará, haciendo las operaciones obviamente matemáticas, me quedará constante de Planck sobre lambda, algo que tenemos acá. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas que son equivalentes, son iguales, podemos obtener la cantidad de movimiento o momento lineal de un fotón. Es como, por ejemplo, cualquier objeto que nos choque, vamos a trasladar la energía de un objeto al otro cuando chocamos. Por ejemplo, dos vehículos que chocan, dos bolas de una mesa de billar cuando chocan, transfieren su movimiento, transfieren su momento al otro cuerpo. En el caso de los fotones, al ser su momento muy pequeño, incluso de muchos fotones, sí no nos empujaría a nosotros, por ejemplo, en un día soleado. Pero la teoría nos dice que podría empujar elementos de mucha área, de mucha superficie, como por ejemplo una vela solar, que es una de las teorías que fueron mencionadas por Carl Sagan, un astrofísico y astrónomo muy famoso del siglo XX, que nos ponía la idea de que si nosotros tuviéramos una vela solar muy grande, ¿sí? Supongamos que tenemos una vela solar muy grande, esta vela solar está sentada, supongamos aquí nosotros, ¿ya? Estamos aquí parados, y si nosotros recibimos los fotones que llegan del Sol, supongamos que este es un fotón, otro fotón que vienen viajando del Sol e impactan la vela solar, que debería ser en teoría de kilómetros, de muchos kilómetros cuadrados de superficie, el momento que toparía los fotones sobre esta área gigante, automáticamente esta vela solar se podría mover a velocidades increíblemente grandes. Entonces, esto está en la teoría, las velas solares todavía no se las han implementado, pero suponemos que en un futuro se lo hará. Sí, obtendría aceleraciones muy altas, por lo tanto, velocidades también muy grandes que se podrían en cuestión de minutos alcanzar u horas como máximo ciertos planetas dentro de nuestro sistema solar. Entonces, eso sería lo que se refiere a la cantidad de movimiento o momento lineal de un fotón. Vamos a pasar a algunos ejercicios de aplicación a continuación. A continuación vamos a trabajar en el primer ejercicio con relación a este tema y dice lo siguiente. Una emisora de radio de 10 kilowatts de potencia. Vamos a ir sacando directamente los datos del problema. A ver, pongamos aquí los datos. Nos dice que emite 10 kilowatts de potencia. Por lo tanto, estamos hablando de la energía. Es igual a 10 kilowatts o también 10.000 watts, que me indicaría que irradia o emite 10.000 joules de energía cada segundo. Recordemos que el watt está formado precisamente de joules por segundo, ¿no? También hablamos de que emite una onda de radiofrecuencia de 1.5 MHz. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 1,5 MHz. Pregunta, ¿cuál es la cantidad de fotones? N es la incógnita. ¿Cuál es la cantidad de fotones emitidos por segundo? ¿Y cuál es la cantidad de movimiento o momento lineal de un fotón? Por lo tanto, me piden calcular
la variable que repasamos hace un instante, representada por P y la flechita encima. Muy bien, entonces vamos a ir calculando los datos, vamos a dejar el problema para que se pueda analizar directamente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, bueno, es plantear la fórmula que necesitamos. Sabemos perfectamente que la cantidad de movimiento o momento lineal, sí, era igual a, recordemos, la constante de Planck, h, sobre la longitud de onda. Perfecto. Nosotros sabemos muy bien que de los datos que tenemos en la fórmula, solo tengo la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundos, pero carecemos de la longitud de onda. Sabemos muy bien que la frecuencia tiene mucho que ver con la longitud de onda, ¿no? Entonces vamos a enlazar con la frecuencia. La frecuencia sabemos que es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Si yo quiero despejar de aquí la longitud de onda, que sería el elemento que necesito, me quedaría entonces que la longitud de onda, lambda, es igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces podríamos nosotros ya insertar este dato en la fórmula que tenemos planteado en la parte de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces me quedaría ya reemplazando los datos, o también podríamos trabajar, ahora que recuerdo, también con la cantidad de movimiento que nos dice la energía del fotón o la energía del cuanto, ¿sí? Sobre la velocidad de la luz. Entonces podemos nosotros trabajar con estas dos fórmulas. Sabemos que la energía del cuanto es constante de Planck por frecuencia sobre la velocidad de la luz. Entonces podemos calcular con cualquiera de las dos fórmulas. Pienso que me voy un poco a trasladar con esta fórmula de acá, ya que el dato que me da el problema me indica la frecuencia de 1.5 megahertz, ¿no? Teniendo en cuenta que el 1.5 debo transformarle directamente a hertz. Podemos iniciar entonces con la transformación de ese valor. Sabemos muy bien que 1 megahertz, ya, a ver, coloquemos bien esto, 1 megahertz es equivalente o es igual a 1 por 10 a la sexta hertz. Entonces, con una simple regla de 3 o con las fracciones, tendríamos que 1.5 megahertz, si yo multiplico por la fracción en la cual me enlace con la equivalencia puesta anteriormente, tendría que 1 megahertz lo ubico al denominador. 1 megahertz es equivalente a 1 por 10 a la sexta hertz, ¿sí? Entonces, serían los megahertz y me quedaría simplemente que la frecuencia es igual, siendo la calculadora, me quedaría 1.500.000 hertz. Tendríamos entonces ese dato de la frecuencia transformada a los hertz, que es la unidad que debemos trabajar, ¿no? Lo que vamos a encargarnos primero es a resolver la primera pregunta que nos habla de la cantidad de fotones. Sabemos perfectamente que la cantidad de fotones n es equivalente o es igual a la energía sobre la energía del cuanto o la energía del fotón. Por lo tanto, entonces tendríamos que la energía, como habíamos nosotros planteado, los 10 kilowatts transformados a watts, llegan a ser 10.000 watts. Pero al watt le podemos reemplazar en joules por segundo, que sería el watt, ¿no? Todo esto sobre la energía del cuanto que deberíamos sacar aquí. Sabemos bien que la energía del cuanto es H por F. Entonces, tenemos la constante de Planck, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo, y esto multiplicado por la frecuencia, tenemos aquí, que sería el 1.500.000 hertz, que sería 1 sobre segundo. 1 sobre segundo, lo que representamos
como los hertz, ¿no? Por lo tanto, realizando el problema, tendría que n, o número de fotones, vendría a ser igual a 1,006 por 10 a la 31, por 10 a la 31 fotones por segundo. Fotones por segundo. Listo. Recordemos que se van los joules, se van los segundos y me queda únicamente la cantidad de fotones por segundo. Entonces tenemos resuelta ya la primera pregunta. Ahora sí, trasladémonos directamente a la cantidad de movimiento, una vez que tenemos ya algunos datos que nos puede servir, ¿no? Entonces, para calcular la cantidad de movimiento, vamos a enfocarnos, como les había mencionado en principio, a la formulita que tenemos aquí, ¿no? Vamos a borrar esta parte de aquí, esto creo que ya tienen ustedes copiado, entonces vamos a trabajar con la fórmula que había mencionado. Para el cálculo de la cantidad de movimiento, como les había mencionado, vamos a ir reemplazando cada uno de los datos que tenemos en la fórmula. Por lo tanto, cantidad de movimiento es igual a la constante de Planck 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Esto multiplicado por la frecuencia que teníamos de 1.500.000 Hertz. Todo esto sobre la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, como ustedes bien saben, viene en metros por segundo, entonces tendríamos que dividir para la equivalencia 3 por 10 a la octava metros por segundo. Listo, entonces sabemos muy bien que los segundos de los joules por segundo de la constante de Planck se van a ir con los segundos de los hertz, ¿sí? Y me quedaría únicamente joules y metros por segundo. Entonces, esto es muy importante porque vamos a determinar las unidades de la cantidad de movimiento o momento lineal. Por lo tanto, momento lineal P es igual a 3,31, realizando las operaciones, por 10 a la menos 36, como les había mencionado, me quedaría joules por metros y por segundo. Joules por metros y por segundos. Sabemos perfectamente que el joule, voy a comenzar a descomponer las unidades, el joule proviene de la multiplicación del newton por el metro. ¿Ya? Y además también sabemos que el newton, la unidad de fuerza, viene de descomponer el kilogramo por el metro por segundo cuadrado. ¿Ya? Esto solamente es el newton. Y recordemos que el metro que tengo aquí se multiplica también el metro. Sí, y me quedaría, vamos a ponerle acá, kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Esto me quedaría en la parte del numerador, ¿no? Y como está dividido todo esto para la unidad metro por segundo, la unidad que venía aquí, ¿sí? Al simplificar los datos, me quedaría que el metro cuadrado se va con el metro, el segundo se va con el segundo, y me quedaría únicamente entonces que la cantidad de movimiento o momento lineal P, 3,31 por 10 a la menos 36, sus unidades serían kilogramo por metro y por segundo. Entonces, si nos damos cuenta, toda la descomposición de las unidades me lleva a esta unidad final. La cantidad de movimiento o momento lineal del fotón me viene representada en kilogramo por metro y por segundo. Entonces, hemos analizado, chicas, toda el proceso de dónde salen estos resultados desde la parte básica, al diferenciar la cantidad de movimiento o momento lineal de cualquier objeto que viaja a velocidades no relativistas, y la del fotón, la partícula del electromagnetismo,
que viaja justamente a velocidades relativistas consideradas la velocidad de la luz. Eso sería todo con relación a la parte introductoria del tema cantidad de movimiento o momento lineal del fotón.